El asombroso viaje del profeta Elías, 7 milagros divinos que transformaron la fe y la redención en el tercer año de Joacim, mientras las sombras de la apostasía envolvían al pueblo de Israel bajo el reinado de Acab, un hombre solitario de Tisbe, llamado Elías, se convirtió en la voz de Dios en medio de la confusión. La sequía que había profetizado, un juicio sobre la idolatría que yacía como una pesada niebla sobre la nación, había dejado a miles sedientos y desolados. Elías, sin embargo, fue llevado por el Espíritu hasta el arroyo Kerit, donde podría saciar su sed con aguas frescas, y experimentar cómo los cuervos, aves de mal agüero, le traían pan y carne cada día, un milagro que hablaba del cuidado de Yahvé incluso en tiempos oscuros. En esos momentos de soledad, Elías no podía evitar que las dudas se asomaran a su corazón. ¿Cómo podía él, un simple hombre, ser el elegido de Dios en medio de esta corrupción? Pero el Señor tenía otros planes. Fue entonces que la voz de Dios resonó nuevamente en su vida, guiándolo hacia Sarepta, donde el destino lo aguardaba en la figura de una viuda recogiendo leña. Ella, con su hijo a punto de sucumbir ante el hambre, se hallaba en su último aliento de esperanza. Con fe y autoridad divina, Elías le dijo: «No temas, haz primero una torta para mí. La harina y el aceite no se acabarán». Y así el milagro se reveló, cada día tenían suficiente, un manantial de provisión que desbordó la desesperanza. Sin embargo, una nueva prueba estaba por venir. La tragedia alcanzó a la viuda cuando su hijo enfermó y murió. El corazón de Elías se llenó de compasión y fervor. Clamando al Dios de Israel, fue testigo del asombroso poder divino cuando el niño volvió a la vida. En ese momento la fe de la viuda se transformó y proclamó: «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». El tiempo avanzaba y el desafío más grande aún aguardaba a Elías. En una tierra llena de ídolos convocó a los profetas de Baal al monte Carmelo, desafiando a los dioses de la muerte que habían sometido al pueblo. El lugar, un gran altar en medio de la naturaleza, fue testigo del fuego que iba a recorrer el cielo. Desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal clamaron, pero el silencio de sus dioses fue ensordecedor. En cambio, Elías, con una fe inquebrantable, elevó su oración al verdadero Dios. Un fuego descendió de los cielos, consumiendo el sacrificio, la leña e incluso las piedras, y el clamor del pueblo resonó en la montaña: «Yahvé es Dios». No obstante, esta victoria generó la ira de Jezabel, quien juró que la cabeza de Elías pagaría por el desafío. Lleno de temor, Elías huyó al desierto, donde se encontró en un estado de desesperación. En su soledad, Dios envió un ángel con alimento, fortaleciéndolo para un viaje hacia el futuro que aún le aguardaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, con renovada fuerza, Elías se prepara para enfrentar su destino, con su misión aún por completarse. Un torbellino se levanta en el horizonte prometiendo un cambio radical. El futuro es incierto, pero en su corazón brilla la certeza: donde hay fe, Dios actúa, y la historia del profeta no ha terminado. Al amanecer del día siguiente, Elías avanzaba por el desierto, donde la arena ardía como el sol que se alzaba en el horizonte. Había pasado mucho tiempo desde que se sintió el espíritu ferviente que marcaba su camino, pero tras la visita del ángel del Señor y el alimento celestial, una nueva resolución sembró fuerza en su ser. Su corazón latía al compás de la misión divina que aún lo aguardaba, una tarea que desafiaría su fe y su convicción. Mientras caminaba, el viento arrastraba partículas de polvo, y en el silencio reverberante, las palabras proferidas por Dios comenzaron a formarse en su mente: «Ve a ungir a Hazael como rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi como rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás como profeta en tu lugar». 1 Reyes 19, 15-16. Cuán grande era el propósito divino. La restauración de la adoración verdadera en Israel estaba atada a estos hombres, 3 correspondencias divinas que cambiarían el curso de la historia. Elías llegó a Horeb, la montaña sagrada, donde se apercibió en el interior de una cueva, sintiéndose nuevamente solo y vulnerado. Clamó al Señor: «He estado celoso por ti, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto». Su voz resonaba en la soledad,
cargada de la tristeza del profeta que llevaba la carga del pueblo. En ese sombrío lugar, la presencia de Dios era palpable. Sal y ponte en la montaña delante de Jehová, le ordenó el Señor. Elías obedeció y mientras aguardaba, un fuerte viento desgarró las montañas y quebró las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego un terremoto sacudió la tierra, pero el Señor no estaba en el terremoto. Finalmente un fuego ardiente pasó, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego un silbo apacible y delicado. Fue en ese murmullo suave donde Elías reconoció la voz de Dios, llevándolo a cubrirse el rostro y salir. ¿Qué haces aquí, Elías?, preguntó el Señor nuevamente viendo en sus ojos el hastío de la lucha. He sido celoso. Las palabras de Elías eran un lamento, pero también eran un testimonio de su dedicación. Sin embargo, el Señor respondió con precisión: ve y regresa por el camino por donde viniste, y ungirás a Eliseo. Así, la revelación de su misión fue clara: Elías no estaba solo. Ya se conjuraba el retorno de un pueblo a su Dios. Al atender el mandato de Dios, una sensación de esperanza comenzó a brotar en Elías. No solo se trataba de su historia, era parte de un relato más grande y sublime. Más aún, el propósito de Dios no se limitaba al destinado al profeta, sino que resonaba en cada corazón que aún anhelaba su presencia. A medida que Elías se encaminaba hacia su próximo destino, sentía la efervescencia de una revelación inminente, que no solo se trataba de la unción de un nuevo profeta, sino del renacer de una nación. ¿Qué cambios traería la llegada de Eliseo? ¿Quiénes serían los que escucharían el llamado divino? Las corrientes de la soberanía de Dios se movían, y había un nuevo amanecer en el horizonte. Elías sabía que cada paso lo acercaba más al cumplimiento del pacto de Dios. En medio de su caminar, la voz del Eterno resonaba aún más fuerte, pulsando la esperanza en su corazón: el pueblo no ha sido olvidado, Elías, la redención está cerca. Un nuevo giro en la historia se preparaba, dejándolo en suspenso por el asombro de lo que estaba por suceder, pues el plan divino era mucho más profundo de lo que imaginaba. ¿Quién sería el líder que guiaría al pueblo hacia la luz? Así Elías continúa su camino con los ojos fijos en la promesa de lo que está por venir, intensificando su búsqueda. Mientras Elías se adentraba en el camino polvoriento hacia Abel Mehola, el eco de las antiguas promesas resonaba en su corazón. La luz del sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con suaves matices de oro y púrpura, como si el mismo cielo se preparara para recibir la manifestación de la gloria de Dios. En su mente las imágenes de Azael y Jehú danzaban, vibrando con el poder del propósito divino. Sin embargo, en su pecho un nudo de incertidumbre comenzó a apretarse. ¿Podría realmente haber esperanza en un pueblo que había caído tan lejos de su Dios? Mientras atravesaba un pequeño arroyo, el murmullo del agua parecía susurrarle al alma: confía, Elías, pues la restauración está en camino. En ese momento de calma, sintió que el aire se electrizaba y una sombra pasó sobre él. Mirando hacia arriba, vio un grupo de aves elevándose en vuelo, como heraldos del cielo, llevándole un mensaje. Entonces un pensamiento surgió: ¿no son acaso estas criaturas de Dios también parte de su plan? Continuando su camino, Elías repentinamente encontró un campo de cultivo vibrante, donde los gritos de alegría de campesinos resonaban al cosechar. Era un recordatorio palpable de la abundancia de Dios en medio de la sequía espiritual que consumía Israel. La alabanza fluyó de labios agraciados, y por un instante Elías se sintió envuelto en el gozo que emanaba de la gente. Sin embargo, en lo profundo de su ser, la lucha continuaba. ¿Sobrevivirían estas almas al enemigo que se cernía sobre ellos? Al caer la noche, Elías se detuvo en un lugar de descanso. La luna brillaba intensamente en el cielo, y mientras escuchaba el susurro del viento, recordó lo que el Señor le había dicho: el pueblo no ha sido olvidado, Elías. Profundamente tocado por estas palabras, se arrodilló y oró: Señor, tu pueblo está sumido en tinieblas. ¿Qué puedo hacer para guiarlos hacia la luz? Ese mismo instante sintió en su espíritu una nueva urgencia. El llamado de Eliseo resonaba en su interior como una melodía que tomaba forma y vida. Él no solo iba a ungir a un profeta, él mismo se convertiría en un catalizador de un despertar espiritual. De repente comprendió que cada paso dado hacia Abel Mehola no solo lo acercaba a Eliseo, sino que también lo unía a la historia redentora de los hijos de Israel. Guiado por el fuego de Dios, continuó su viaje. Encontró en el camino una serie de obstáculos en forma de montañas y ríos, pero su fe no flaqueaba, sabía que cada desafío era parte del plan soberano que Dios había dispuesto. Ningún camino es demasiado difícil para el Señor, murmuró,
recordando que los caminos más enredados son a menudo los que conducen a la obra más gloriosa. Finalmente, al llegar a las inmediaciones de Abel Mehola, Elías avistó a un joven trabajador entre el campo, arando con 12 yuntas de bueyes. No había duda, este era el hombre que Dios había reservado para sí. El corazón de Elías latía con fuerza en su pecho. A medida que se acercaba, la voz de Dios resonó en su espíritu una vez más: este es Eliseo, quien será la respuesta a las oraciones de mi pueblo. No obstante, antes de que pudiera llamar a Eliseo, una súbita inquietud lo invadió. ¿Podrían los corazones de aquellos que había de instruir estar dispuestos a recibir? ¿Sería Eliseo capaz de entender el gran peso de la misión que se le encomendaba? Con estas reflexiones en su alma, Elías dio un paso adelante, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Sabía que cada acción contaba en el gran relato que Dios estaba tejiendo, y en el silencio, una pregunta surgió en su mente: ¿seré el medio a través del cual la redención llegue al pueblo perdido? Con cada latido, la respuesta se acercaba, pero el tiempo de la revelación divina aún no había llegado. Así, justo antes de llamar a Eliseo, un relámpago iluminó el cielo, y un rumor celestial lo sobresaltó, como si el mismo Dios le dijera: esta historia está lejos de concluir, Elías. La senda que se despliega promete mucho más que lo que imaginas. El tiempo se acerca para la manifestación de mi gloria. Mientras Elías se acercaba a Eliseo, un profundo silencio pareció envolver el campo. Las risas de los campesinos se desvanecieron, como si la presencia del profeta trajera con ella el peso de una expectativa divina. En un instante los ojos de Eliseo se encontraron con los de Elías, y una chispa de reconocimiento iluminó su rostro. Algo en su interior sabía que el momento que se acercaba cambiaría el curso de su vida y de su pueblo. Elías, sintiendo la gravedad de la llamada que debía impartir, elevó su voz, entrecortada por la ansiedad y la emoción. Eliseo, hijo de Safat, ha llegado tu hora. Dios te ha elegido para continuar la obra de redención entre su pueblo. Dichas palabras caían como el rocío sobre una tierra sedienta, provocando en Eliseo una mezcla de asombro y temor. ¿Cómo podría él, un simple labrador, llevar a cabo una tarea tan monumental? Con un paso firme, Eliseo dejó de arar y se acercó a Elías con la reverencia y el fervor que un hombre siente al encontrarse con la voluntad de Dios. ¿Qué deseas de mí, hombre de Dios?, preguntó, su voz temblando con la carga del destino que se le presentaba. Esas palabras resonaron en el corazón de Elías como un eco del mandato divino, recordándole la importancia de la misión en la que ahora ambos estaban inmersos. Elías, sintiendo el ardor del Espíritu Santo, tomó su manto y lo lanzó sobre Eliseo. En ese momento, un torrente de poder divino se desató. La atmósfera vibró con electricidad y una voz interna le susurró a Eliseo su nuevo propósito. De repente las dudas se desvanecieron. Él estaba llamado no solo a seguir a un profeta, sino a convertirse en el instrumento de Dios a favor del pueblo. Sin embargo, Elías no se detuvo allí. Lleno de fervor, habló a Eliseo de los grandes desafíos que enfrentarían juntos. Tendrás que estar preparado. La batalla contra Baal y la idolatría puede consumir a más de uno, pero recuerda este momento. La gloria de Dios será tu guía y tu fortaleza. La llamada de Eliseo fue recibida con un fervor fresco como la lluvia. Voy a seguirte, hombre de Dios. Mi corazón ardía por saber que hay esperanza para Israel, y ahora veo la luz. Con esto dejó por un momento sus bueyes y todo lo que había conocido, simbolizando su entrega al destino que Dios había diseñado. En su corazón, una llama de determinación creció por encima de cualquier temor. Mientras Elías y Eliseo se alejaban del campo, un viento suave sopló alrededor de ellos, trayendo consigo susurros de promesas antiguas. Elías sintió la presencia del Señor de una manera intensa, como si el mismo cielo estuviera sembrando señales de lo que estaba por venir. Te mostraré grandes milagros, anunció Elías, y la gloria del Señor se manifestará entre nosotros. Los días que siguieron fueron testigos de una intensa preparación y formación espiritual. Juntos viajaron de ciudad en ciudad, donde la gente clamaba por socorro. Una multitud se congregaba a su paso, ansiosa por escuchar palabras de vida y milagros que desafiaban la desesperanza. Eliseo aprendía a ver más allá de la superficie, a escuchar el latido del corazón de Dios en medio de cada clamor y necesidad. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ellos. Las fuerzas demoníacas que se habían consolidado en el corazón de Israel no se rendirían fácilmente. A cada paso una tentación oculta acechaba la fe de Eliseo, intentando tambalear su determinación por la misión que había abrazado. Cada desafío enfrentado junto al profeta Elías lo hacía más fuerte, más decidido.
pero justo cuando Eliseo comenzaba a concebir al menos una fracción de la gloria y el poder de Dios, se oyó un murmullo de advertencia en su corazón: el momento se acerca. La verdadera prueba de tu fe está aún por llegar. Una varita de incertidumbre le atravesó la mente, y en su espíritu crecía un ansia por estar preparado. Elías, discerniendo estos sentimientos, se detuvo y le miró a los ojos. El camino será difícil. Pero recuerda, Eliseo, que no estás solo. También se han reservado grandes victorias a través de tu fidelidad. Entonces él sintió el relámpago de la providencia divina iluminando el camino hacia lo que venía. Con un susurro del cielo y el destino en sus corazones, se pusieron en marcha. El registro del cielo se abría ante ellos, esperando el cumplimiento divino que se haría evidente ante el pueblo. Mientras más se adentraban, la sombra de un gran desafío se aparecía, pero en el trasfondo, la luz de Dios anunciaba que su plan para Israel estaba lejos de concluir. ¿Qué milagros aguardaban mientras Elías y Eliseo se preparaban para enfrentar el reto que cambiaría la historia? A medida que Elías y Eliseo continuaban su camino, se encontraron en un sendero que flanqueaba un desierto seco y desolado. El calor abrasador caía sobre ellos, como una prueba física de lo que estaban a punto de enfrentar. Durante el camino, Eliseo reflexionaba sobre las palabras de su maestro, su corazón palpitando entre la anticipación y el temor. De repente Elías se detuvo y buscó los ojos de Eliseo. Pronto verás la mano de Dios manifestarse de maneras que no puedes imaginar. Pero antes debemos prepararnos en oración y ayuno, dijo el profeta, mientras comenzaba a dirigir su voz al cielo. La naturaleza misma parecía inclinarse hacia ellos, las aves callaron, como si el universo entero detuviera su respiración. Eliseo se unió en este momento sagrado, y en su corazón se formulaban súplicas fervientes. Señor, fortaléceme para lo que está por venir. Ayúdame a estar a la altura del llamado que me has encomendado. La atmósfera se tornó densa, y una luz dorada iluminó el entorno, revelando que el cielo estaba escuchando. Luego Elías alzó su mano, donde una chispa parecida a un rayo surcó el cielo, y él pronunció palabras que parecían temblar: Israel. Escucha la voz del Altísimo, ya que se acercan días de juicio, y será la fe de los justos lo que sostendrá a esta nación. En ese momento Eliseo sintió que un poder nuevo lo abrazaba, como si su ser estuviera siendo preparado para lo que estaba por venir. Después de un tiempo, llenos de fe renovada, continuaron su camino. Pero el desierto no era el único reto que se les presentaba. En la distancia una multitud se agolpaba en la aldea de Betel, ansiosa, inquieta, y un susurro entre ellos hablaba de una plaga de enfermedades y sufrimiento que azotaba a sus familias. El corazón de Eliseo se agitó al ver la desesperación en los rostros de aquellos que clamaban. Mira, hombre de Dios, la gente está sufriendo, ¿qué haremos? Su voz vibraba con urgencia cuando Elías le aseguró: verás la gloria de Dios en acción. No temas. Así, al llegar a la aldea, Elías ascendió a un pequeño monte y llamando a Dios, un gran silencio se apoderó del lugar. Con voz firme y decidida exclamó: Señor de los ejércitos, demuéstrales a tus siervos que aún existe esperanza. Sana a los enfermos. En ese momento se produjo un milagro tan sorprendente que incluso las piedras parecieron temblar. Una nube resplandeciente descendió, y en su interior los susurros de alabanza elevaron la atmósfera. Eliseo miró asombrado mientras la vida se restauraba en aquellos cuerpos quebrantados, y cada grito de dolor se convertía en un cántico de gozo. De repente la fe comenzó a renacer en los corazones de los desesperados, y aquel día, una ola de sanidad proclamó la gloria de Dios entre las gentes, pero entre el clamor de júbilo, Eliseo sentía una inquietud interna. Se dio cuenta de que la sombra del ídolo Baal aún se cernía sobre el pueblo, y más allá de los milagros, había una guerra espiritual que debía ganar. Aunque los milagros eran una señal de la presencia de Dios, las cadenas de la idolatría aún mantenían al pueblo cautivo. Elías, percibiendo la lucha en el espíritu de Eliseo, se volvió hacia él y dijo: la verdadera prueba no solo será la fe en lo sobrenatural, sino en la voluntad de enfrentarnos a aquellos que deshonran al Dios verdadero. Prepárate porque lo que viene es más grande de lo que imaginas. Finalmente, con el sol descendiendo en el horizonte, Elías levantó su rostro hacia el cielo y pronunció la palabra reveladora que engramparía su destino. En los días venideros, cuando las llamas se levanten, será tu fe la que marcará la diferencia. Un gran desafío está por venir, y tú serás la antorcha de mi esperanza. Así, mientras el eco de las palabras del profeta se desvanecía en el aire, Eliseo sintió que el peso de su misión se transformaba en una gloriosa certeza.
Pero en el fondo de su corazón, aún había un misterio que lo seguía. ¿Qué desafío enfrentaremos primero? ¿Cómo venceremos a Baal y su influencia? El cielo estaba a punto de abrirse, revelando más aún del plan soberano de Dios. La respuesta aguardaba entre la fe de Eliseo y el poder que se aproximaba. A medida que la multitud se dispersaba, llenos de fe renovada y corazones agradecidos, Eliseo se sintió inmerso en una calma profunda. Miró a su maestro, quien, con los ojos fijos en el horizonte, parecía estar sopesando el futuro. Elías había hablado de llamas y pruebas, y esas palabras resonaban en el pecho de Eliseo como un tambor inquieto, marcando el compás de su destino. Vayamos a la fuente de esta idolatría, declaró Elías, rompiendo el silencio. Baal se ha sentado a la mesa de nuestros hombres y ha alimentado sus corazones con mentiras. El pueblo debe conocer no solo el poder de Dios, sino la verdad que libera. De este modo comenzaron su viaje hacia un lugar conocido por sus altares dedicados a Baal. Era un camino tortuoso cubierto de espinas y espinas, que parecía representar la batalla que se avecinaba. A medida que avanzaban, Eliseo no podía sacudirse la sensación de que una confrontación estaba escrita en el aire, como si los cielos también estuvieran contendiendo con la tierra. Al llegar, vieron los altares adornados con ofrendas dormidas, resintiendo el paso del tiempo. En su visión, Eliseo se preguntaba si los ídolos sentían la ira de un Dios celoso. De repente Elías se detuvo y con voz potente clamó: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Haz que se vea en este lugar tu gloria y revela la condenación de Baal. Ante su llamada, el viento comenzó a agitarse, y nubes oscuras envolvieron el cielo, como si el mismo universo respondiera a la voz del profeta. Eliseo sintió un escalofrío recorrer su espalda, despertando su entendimiento espiritual. Este es un momento de decisión, pensó, no solo para nosotros, sino para toda la nación. Elías, firme en su fe, llevó a los adoradores del ídolo a un nivel de desafío que pocos habían imaginado. ¿Cómo pueden seguir a un Dios que no puede hablar, que no puede caminar? Hoy confrontaremos la oscuridad y la verdad saldrá a la luz. La multitud, atónita, observó cómo un debate se gestaba entre la fe y la pura mentira. En una prueba de fuego, como Moisés ante Faraón, Elías propuso que ambos lados presentarían un sacrificio, y el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Eliseo se sintió elevado por el espíritu, animado por el valor que emanaba de su maestro. La multitud murmuraba y un escalofrío de expectación se apoderó del aire. Los profetas de Baal, llenos de fanatismo, comenzaron su danza frenética en torno al altar, clamando por una respuesta. El sol se ocultaba y la luz que antes iluminaba su sacrificio se tornaba en penumbra. Eliseo observaba, sintiendo que cada grito de aquellos hombres era un eco que reverberaba en un abismo de desesperanza. Era entonces que un pensamiento iluminaría su mente: la verdad de Dios ilumina incluso la más oscura de las sombras. Finalmente, cuando el tiempo se agotó, Elías se acercó a su altar. Con un gesto decididamente audaz, comenzó a arreglar las piedras y a preparar el sacrificio. Luego salió a la luz de Dios y le pidió a la multitud que se acercara. Llenen las tinajas con agua y mojen el sacrificio. Que la gloria del verdadero Dios sea conocida en este día. Cuando las tinajas fueron llenadas y el sacrificio quedó empapado en el agua, Elías se apartó de la multitud y oró, levantando sus manos al cielo. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa este pueblo que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. El cielo comenzó a oscurecerse aún más, las nubes se arremolinaban a su alrededor y Eliseo sintió que un torrente de poder descendía desde arriba. Sería en este momento que se desataría un fuego divino. La multitud respiraba con tal expectación que incluso el viento parecía contener su aliento. No había vuelta atrás, lo que sucediera en breves instantes marcaría el destino de Israel, y la lucha contra Baal se enlazaba con el plan soberano de Dios para redimir a su pueblo de las garras de la idolatría, y así, con un rayo rasgado, un fuego descendió aplastando el altar y secando la tierra a su alrededor. Sin embargo, Eliseo sabía que lo que ahora se mostraba era solo el inicio de una guerra espiritual mucho mayor. El desafío a Baal era solo una etapa, ya que en el horizonte se cernía otro rey, uno que buscaría destruir la fe de los justos. La revelación de la bendición y la justicia de Dios aún aguardaba ser manifestada, desvelando más del plan divino que entraría en juego. Mientras el fuego divino consumía el altar, la multitud permanecía paralizada, asombrada ante el espectáculo sobrenatural. Los murmullos de asombro comenzaron a convertirse en clamor de alabanza. Jehová es Dios.
Jehová es Dios, resonaban en todos los rincones, llenando el aire con una proclamación de fe renovada. Eliseo sintió el ardor del Espíritu en su interior, testificando que había comenzado una transformación en el corazón del pueblo. Elías, mirando a su alrededor, vio cómo los ojos de los israelitas se llenaban de luz. Era un momento de revelación. Nadie pudo negar el poder de Dios mostrado de manera tan palpable. Pero en su corazón, un profundo sentido de responsabilidad lo invadía. Sabía que este era solo el principio. Levantaos, pueblo de Israel, exclamó Elías, aún lleno de fervor. Hoy habéis visto la gloria de Dios, y con ella, la verdad ha sido revelada. Ya no habrá más división entre los corazones de los hombres. Es tiempo de volvernos a nuestro Creador, el que nos ha guiado a través de cada desierto y cada prueba. Las voces se unieron en un canto de reconciliación, mientras Elías instaba a la gente a devolver sus corazones a Dios. Pero en medio de la celebración, la sombra de un desafío mayor aún permanecía. Eliseo miró a su maestro con una mezcla de admiración y temor. Sabía que la batalla contra Baal había despertado la atención del reino de Acab, y se preguntaba cuándo sería el momento de la oposición, pues el fuego de Dios atraía tanto a los seguidores de la verdad como a aquellos que deseaban detenerla. De repente, un murmullo inquietante se escuchó en la multitud. Alguien gritó: «Los profetas de Baal estaban en este lugar. ¿Qué será de ellos?». Elías se mantuvo firme, extendiendo su mano. «Que sean llevados ante la justicia, para que el juicio de Dios se manifieste en este día». Con nuevas fuerzas, los hombres y mujeres empezaron a arrastrar a los profetas de Baal hacia el lado. Eliseo sintió el peso de la decisión en el ambiente. La mayoría celebraba la victoria, pero algunos dudaban. «¿Por qué debemos hacer justicia?», le susurró uno de los que se había acercado. «No hemos recibido la orden de matar». «Porque en este conflicto», respondió Eliseo, «hay más en juego que simplemente la adoración. Debemos separar la verdad de la mentira. Debemos erradicar la influencia de Baal antes de que vuelva a levantarse». Mientras la multitud, ensimismada en su fervor, seguía a la voz de Elías, Eliseo se sintió llamado a interceder ante Dios en busca de sabiduría. Al caer la tarde, Eliseo se apartó a un lado, buscando un rincón donde pudiera clamar al Dios de sus antepasados. «Señor, muestra misericordia a este pueblo. Ellos no saben lo que hacen. Quiero ser parte del plan que has tejido para liberarlos. Dale a Elías la fuerza que necesita, pues enfrentarán más pruebas. Un rey maligno no cederá fácilmente y en su orgullo buscará venganza». Mientras oraba fervientemente, la voz del Señor resonó en su corazón, revelándole que aún faltaban muchas cosas por cumplir. «He guardado a 7,000 hombres en Israel que no han doblado su rodilla ante Baal». Este entendimiento lo llenó de esperanza y temor a la vez. Era evidente que Dios estaba levantando un remanente fiel. Eliseo fue consciente de su llamado a ser parte de algo mucho más grande que su propia vida. Así, con el peso de la misión en su pecho y el deseo de ver la gloria de Dios en acción, Eliseo se unió nuevamente a Elías. En su corazón palpitaba una pregunta profunda: ¿qué más tiene preparado el Señor para su pueblo? Un nuevo desafío se aproximaba, y Eliseo sabía que la transformación espiritual de Israel aún estaba en sus inicios. Dios no había terminado de revelar su plan soberano, y la historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre el monte Carmelo, el clamor de alabanza resonaba con fuerza entre los israelitas. El fervor de la victoria aún impregnaba el aire, pero también un manto de inquietud. Elías, con espíritu decidido, se giró hacia aquellos que celebraban, y su voz firme pareció romper el murmullo. «¿Quiénes son los que aún dudan? ¿No habéis visto la mano de Dios en este lugar? Hoy se ha manifestado su poder, y ahora debemos actuar conforme a su voluntad». Las palabras de Elías calaron hondo en los corazones del pueblo, mientras Eliseo observaba con atención y creciente expectativa. La confrontación con los profetas de Baal era solo el inicio de una renovación que debía extenderse más allá de un solo día. De repente el sonido de un caballo a lo lejos resonó como un presagio en el ambiente. Sabía que Acab no tardaría en enterarse de lo que había sucedido. «Debemos prepararnos», dijo Eliseo, su mirada fija en la distancia. «El corazón del rey está herido, y en su furia buscará restablecer el miedo en el pueblo». Elías asintió, su rostro endurecido por la seriedad de la situación. «Llámanos a los ancianos de Israel. El pueblo debe ser guiado por la verdad y la justicia en esta hora crítica».
Mientras los ancianos congregaban a la multitud, Eliseo se sintió atraído hacia los confines de la montaña. Allí, de rodillas, buscó la dirección de su Dios, levantando su voz en súplica. Señor, da fortaleza a tu siervo Elías y revela tu propósito en esta nación. El rey se levantará contra nosotros, y será tu luz la que debemos llevar a las tinieblas de Israel. En esos momentos de oración, Eliseo sintió la presencia del Altísimo descender como un susurro en su ser. He llamado a los justos, y ellos se levantarán para clamar por justicia. Pero deberás prepararte porque el desafío será mayor que el fuego del altar. Renovado de ímpetu, Eliseo regresó junto a Elías, quien, frente a la multitud expectante, levantó su voz. Escuchad, oh pueblo de Israel. Jehová ha manifestado su grandeza ante nuestros ojos. Hoy no solo es un día de victoria, sino también de juicio y restauración. Con un gesto poderoso, Elías convocó a los profetas de Baal. Nunca más habrá lugar para la idólatra en medio de nosotros, pues hoy, Jehová ha demostrado ser el verdadero Dios. Aquel que persista en la mentira será confrontado, y según la ley, deberá ser llevado ante la justicia. Mientras los profetas de Baal eran conducidos a juicio, la multitud empezó a murmurar, y no era por el triunfo, sino por el peso de la decisión que se aproximaba. La hesitación era palpable. Eliseo sintió que la batalla no solo se libraba en el exterior, sino también en los corazones de aquellos que ansiaban seguir a Dios pero temían al hombre. Entonces, el cielo se oscureció repentinamente, nubes negras aparecieron como un presagio. Desde lo alto un rayo cruzó el firmamento, y una voz tronó en la percepción de todos los presentes. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es tiempo de elegir. La multitud, aterrorizada, se arrodilló comprendiendo que su destino estaba en juego. Eliseo, sintiendo el llamado del Señor, se dirigió a Elías. Maestro, la tierra puede sucumbir al miedo, mas tú eres nuestra esperanza. Clamemos a Dios por la salvación de este pueblo. Así será, respondió Elías con firmeza en su voz. Nosotros proclamaremos la verdad de Jehová, y el desierto de sus corazones será convertido en manantial de vida. Entrando en fervorosa oración, Elías y Eliseo levantaron al unísono sus voces al cielo, llamando la intervención divina. Bajo el peso del desafío y la revelación, ambos sabían que la obra de Dios no se detendría en ese día, sino que había más por venir. Una última revelación golpeó el corazón de Eliseo. El remanente fiel que guardaré vivirá para contar la historia olvidada. En ese instante la comprensión de que su papel se extendía más allá del juicio y la restauración iluminó su alma. ¿Qué más podría hacer Dios en medio de un pueblo reacio a regresar a su abrazo? Y así, otro capítulo de la obra divina comenzó a escribirse, dejando la pregunta en el aire. ¿Qué sorprendente movimiento de salvación se avecina para Israel? La oración resonó en el alma de Eliseo, y el poder de Dios nunca había estado tan cerca de revelarse como en esos momentos difíciles y decisivos. Mientras la multitud aún permanecía de rodillas, temblando bajo el impacto de la voz divina, un murmullo comenzó a crecer entre ellos. Algunos levantaban la cabeza vislumbrando la decisión que se avecinaba, mientras otros ocultaban sus rostros, atrapados en la culpa de sus antiguas prácticas. Elías se deslizó entre ellos, su mirada fiera iluminando el temor y la esperanza en igual medida. Mira, Israel, proclamó con fuerza, la elección está puesta ante ti. El Dios que ha descendido hoy como fuego también llama a su pueblo a la purificación. ¿Quién va a ser el primero en confesar y volver a los senderos de la justicia? De entre la multitud se escuchó una voz temblorosa que se atrevía a pronunciar palabras que muchos temían. Elías, hemos estado cegados. Hemos permitido que la luz se oscurezca por la sombra de Baal. ¿Podrá Dios perdonar nuestros pecados? Las palabras resonaron como un eco en el corazón del profeta. Elías, aun sintiendo el peso de la responsabilidad, recordó las promesas del Altísimo. Oh pueblo de Israel, si en verdad arrepentís de vuestros caminos, la misericordia de Jehová será abundante. Él te levantará y te restaurará. Pero antes debe haber un clamor verdadero en tu corazón. Y así, con la profunda convicción de que Dios no deseaba la muerte del pecador, sino que se volviera y viviera, Elías instó a los israelitas a exponer sus pecados, a clamar en voz alta por la redención. Un clamor comenzó a elevarse lentamente, primero un susurro, luego un llanto colectivo. Perdónanos, oh Jehová. Perdónanos por los ídolos que hemos abrazado. Perdónanos por nuestra traición. Regresa, oh Dios, a este pueblo.
En medio de este clamor, Eliseo, observando la transformación del pueblo, sintió en su interior una gran convicción. Sabía que el paso hacia la restauración no se trataba solo de palabras, sino de acción perseverante. Se acercó a Elías y le dijo: Maestro, este clamor debe ser seguido por un acto de fe. Debemos despojar los altares de Baal que han dominado nuestros corazones. Elías, sintiendo la unción sobre Eliseo, conocía que el tiempo para actuar era ahora. Así será, Eliseo. Llevemos al pueblo al valle y derribemos los altares de aquellos que han deshonrado a Jehová. La obra de restauración ha comenzado. Con un fervor renovado, la multitud se levantó, alimentados por la ferviente esperanza de un nuevo comienzo. Juntos marcharon al lugar antiguo donde los profetas de Baal habían ofrendado y adorado. Al llegar allí, los antiguos altares se erguían en la neblina, como un recordatorio sombrío del pecado que atormentaba a la nación. Destruidlos, ordenó Elías, su voz resonando con autoridad. Derribad sus imágenes y quita todo rastro de idolatría de esta tierra. Hombro con hombro los israelitas comenzaron la tarea de quebrantar las viejas imágenes, mientras el sol se alzaba en el horizonte, trayendo luz sobre la obscuridad. La atmósfera estaba cargada de electricidad, la presencia de Dios palpable en cada corazón que ardía por la purificación. Mientras observaba el progreso, Eliseo sintió que el propósito de la restauración iba más allá de un simple juicio. Mirando hacia el cielo, la revelación llegó a su mente: el pueblo no solo necesitaba ser liberado de ídolos, sino también ser instruido en el camino que debían seguir. Maestro Elías, también debemos enseñarles a guardar los mandamientos de Jehová. No solo debemos destruir, sino también construir la casa del Señor. Ciertamente, Eliseo, respondió Elías con un destello de aprobación en sus ojos. La grandeza de Dios será evidente en nuestra obediencia, y aunque hoy es un día de juicio, mañana será un nuevo amanecer lleno de esperanza. La jornada hacia la restauración se había trazado, sin embargo, en el horizonte se vislumbraban sombras ominosas, el reino estaba convulsionando, y Acab no pasaría por alto este desafío. Pero Elías, con Eliseo a su lado, comprendía que la obra de Dios nunca se detiene, y estaba decidido a enfrentar cualquier adversidad. Así, en esta nueva etapa de la historia de Israel, una inquietante pregunta emergió en la mente de Eliseo: ¿qué otro milagro del poder divino se manifestará cuando el pueblo finalmente se vuelva a su Creador? La respuesta estaba aún por revelarse, pero los corazones estaban ahora dispuestos y la obra de Dios en curso. El viento soplaba suave, llevando consigo los susurros de un pueblo que comenzaba a resurgir de las cenizas de la idolatría. Mientras los israelitas se afanaban en la tarea de derribar los altares de Baal, Elías y Eliseo observaban con atención, sus corazones palpitando con la esperanza de que este pudiera ser el comienzo de una nueva era en Israel. Pero la batalla espiritual estaba lejos de haber concluido. Mientras el pueblo trabajaba, Eliseo sintió en su espíritu la inquietud de que el verdadero desafío estaba a punto de manifestarse. Quizás era la multitud la que necesitaba ser guiada, pero también había otros oscuros designios asomándose en el horizonte. En el fondo de su ser, una voz interior le recordaba las palabras de Dios: he guardado a 7,000 hombres en Israel que no han doblado su rodilla ante Baal. Aquella promesa lo impulsaba, pero a la vez lo llenaba de un profundo sentido de responsabilidad. Él debía ser parte del trabajo de Dios para recuperar a su pueblo. Elías se volvió hacia Eliseo, su mirada firme y resuelta. Este es un momento decisivo, Eliseo. Cada acción cuenta. Cada palabra que pronunciemos tendrá peso. La restauración de nuestro pueblo depende de nuestra fidelidad y la de cada uno de ellos. Era evidente que el profeta entendía que su misión no solo era señal de poder, sino una prueba de la persistente fidelidad de Dios. El pueblo, animado por la nueva misión, clamaba con voz unida: «Restauraremos nuestra adoración a Jehová». Exclamaban. Pero la sombra de Acab no se disipaba, el rencor del rey por la confrontación estaba latente. En los pasillos reales, los murmullos de venganza se intensificaban. Acab había sido humillado ante su pueblo, y su venganza se planificaba en las tinieblas. A medida que el trabajo avanzaba en el valle, Elías y Eliseo se reunieron en privado para orar. «Señor», comenzó Elías, alzando su voz hacia el cielo, «danos sabiduría para enfrentar a estos enemigos. Pero también dame valentía, pues sé que Acab no se rendirá fácilmente». «Sí, Señor», añadió Eliseo, proporcionando su apoyo espiritual. «Da la fuerza para enfrentar lo que está por venir, pues debemos confiar en que tú nos guiarás hacia la victoria». La atmósfera se tornó densa, sosteniendo el peso de sus súplicas.
Un silencio reverente los rodeaba, hasta que una revelación comenzó a brotar en Eliseo, llena de fervor. Maestro, si la influencia de Baal debe ser erradicada, debemos hacer frente al rey y a su reina. Ellos son el corazón de este mal. La confrontación no se detendrá en los ídolos, sino que debemos ir a la raíz del problema. La expresión de Elías se tornó seria al escuchar las palabras de su joven discípulo. Esa es la verdad que debemos enfrentar, Eliseo. Sé que somos llamados a confrontar la oscuridad con la luz. En su corazón sentía que el tiempo de la verdadera confrontación se acercaba, y la carga del destino de Israel les pesaba como un manto. Juntos, se dirigieron al pueblo, cuyo clamor resonaba en el aire como un canto de desafío. Israel, ha llegado el momento de la verdad, proclamó Elías con voz potente. Estamos derribando los altares, pero debemos ir más allá, debemos enfrentar a nuestros opresores y desmantelar su reino de idolatría. Sin embargo, antes de que pudieran escenificar el siguiente movimiento, la noticia llegó como un rayo. Un guardia del palacio se presentó, agitado y asustado. Rey Acab ha enviado hombres para reclamar a Elías. Están en camino, y su furia es feroz. Una tensión palpable cubrió el ambiente. Los rostros del pueblo cambiaron, y el miedo se desbordó en sus corazones. ¿Y ahora qué haremos?, murmuró uno en la multitud. No temáis, gritó Eliseo, alzando la voz con fervor. Hoy hemos visto la gloria de Dios, y hoy estamos bajo su protección. Si Él es por nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros? El clamor comenzó a elevarse nuevamente, una mezcla de adoración y desafío resonando entre ellos. Elías, sintiendo el peso de la providencia en ese momento, se volvió decidido. Debemos prepararnos, pues la lucha apenas empieza. El destino de Israel no se decidirá en el silencio, sino en la fe activa y en la valentía. No somos meros testigos, sino los que llevaremos la luz a las tinieblas. Con esa convicción, tanto Elías como Eliseo miraron hacia el horizonte donde se perfilaban las sombras de los hombres enviados por el rey. Sabían que la batalla espiritual no solo se libraría con fuego y poder, sino con la fe y la verdad. Entre una mezcla de esperanza y temor, ambos hombres, guiados por la luz de Dios, avanzaron hacia un nuevo capítulo de su misión. ¿Qué poderes se enfrentarían? ¿Qué intervención divina presenciarían? La historia del pueblo elegido estaba lejos de terminar, y la manifestación del plan soberano de Dios aún guardaba secretos por revelar. Mientras el sol descendía, una certeza crecía: la victoria de Jehová estaba al atardecer, y no habría vuelta atrás.